y a recibir aquí en la mesa de Radio Libertad, el reportero, al doctor Fernando Calle, que nos acompaña esta mañana. Él es abogado penalista, para que un poco más nos aclare el panorama de lo que está ocurriendo en la tienda fujimorista a raíz de determinarse, pues, por parte del Poder Judicial que tanto Keiko Fujimori como su esposo Mark Vito sean investigados bajo la ley del crimen organizado. Justo en circunstancias en que se conoce que la Fiscalía le salvó por un pelo a Joaquín Ramírez, ex administrador financista de la campaña presidencial que tuvo la señora Keiko Fujimori. Todo esto sin determinar o sin esperar respuesta de la investigación de la DEA para proceder a archivar el caso, y con esto concluyendo un episodio más dentro de uno de los procesos que se seguía contra Keiko Fujimori. Doctor Fernando Calle, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Radio Libertad. Hola Milagros, es un placer estar en esta radio de tantos años que he compartido y participado, ¿no? Y fundamentalmente como constitucionalista, ¿no? Exactamente. Penal, he sido profesor de Derecho Penal Constitucional en las maestrías, pero la situación que acabas de narrar no es del fiscal, ya es del juez. O sea, el fiscal puede pedir el cielo, generalmente no archiva, ¿no?, cuando hay tantos indicios, pero es la juez que al momento de sentenciar, tengo entendido, es aunque habla de, en este caso es la fiscal que ha archivado, o sea, es un fallo de la fiscal, continuar con la investigación. Es un fallo de la fiscal, el lavado de activos era legal. Bueno, fíjate, aquí lo trascendente es que acabas de decir, he escuchado que se ha iniciado una investigación, bien grave la calificación del fiscal, ¿no? Porque está hablando de crimen organizado, estás hablando de palabras una organización, mayores, una banda. Similar a las investigaciones como el caso del presidente Humala y la señora Humala, ¿no? Y lógicamente creo que aquí crimen organizado, independientemente de estos casos, hay un montón, ¿no? O Mil Orellanas, hay gentes. Al país lo han encasillado a una cuestión de desgracia, y que pareciera que vamos a resultar cómplices por silenciosos todos. Cumplimos con nuestra conciencia. En esta radio hace 20 años, empecé yo una crítica frontal al narcotráfico que iba penetrando las instituciones. Y entonces propuse, y vuelvo a proponer soluciones, porque no se trata el autobalance, lo van a hacer todos. Esto está. A mí me ha llamado la atención, agradable por cierto, entre lo triste, es que después de tantos años que vengo luchando contra esto, después que le mandara carta al presidente Humala, a la señora Keiko, al presidente Kuczynski, notariales, planteando algunas soluciones, escuché hace unas semanas, días, a los periodistas supuestamente reconocidos, algunos vinculados a Odebrecht, a algunas prensas, asombrarse y preocuparse, pues sí, pero son los que tienen, y ahí tiene el problema de los peruanos, de nosotros, que somos los que le damos cabida. Entonces, preocuparse por la corrupción. Dios mío, a esta altura del partido descubren que hay corrupción. Hace años yo siempre he discutido el tema cuando se critica, por decir, las marchas de protesta, cuando se quiere criticar que no cabe duda que puede haber problemas y operadores políticos, las protestas en las calles, y la gente y el ministro en su momento o el presidente dicen, no hagan eso, van a perder su trabajo, la economía se va al suelo, nadie va a querer invertir. Yo he dicho hace 20 años y me ha gustado que ahora, no sé, hay unas organizaciones, ONGs, qué sé yo, estén repitiendo lo que he sostenido. Yo soy consciente y lo digo y afirmo y respondo por ello. La economía no se cae por esas cosas. La economía no se cae por disolver el Congreso constitucionalmente. La economía no se cae por vacar al presidente constitucionalmente. La economía se cae, o en todo caso no vienen inversiones sanas hablo, porque el que invierte sanamente sabe que desde que baja del aeropuerto tiene que coimear hasta la última instancia que llega, y que si tiene un problema judicial sabe Dios lo que tendrá que aportar. Entonces ahí viene la otra pregunta, que sería importante que al país hagan una revisión, qué empresas hay, porque obviamente así como no vienen empresas sanas, vienen pues las empresas lavadoras de activos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? ¿No? Tenemos el caso de y ahí deberían preocuparse yo hablo con todo cariño a los empresarios sanos. En el Perú hay gente que ha hecho fortunas desde sus padres, sus abuelos, la Confied, que reaccionen.
reaccionen, porque los mineros importantes del Perú, mañana la mafia del narcotráfico te abre otra mina o te ofrece comprar, no quieres vender, como ya tiene casi el control del Estado, te matan por último. Exacto. Entonces, Bueno, no van a poder esa es una situación que, digamos, forma parte de un engranaje bastante complejo, doctor Sí, Calle. pero mira, yo te ruego... sí. Mire, hay que ser bien sinceros. Sí. Y como yo lo digo acá y lo he dicho hoy día también, esta sociedad es hipócrita a veces. Pecamos de hipócritas porque a veces sin querer queriendo, sabemos de cosas que uno se entera por la opinión pública, por la difusión, pero uno lamentablemente puede difundirlo, puede comentarlo, pero lamentablemente eso no cambia las cosas. Las cosas las cambian las personas que están autorizadas para hacerlo y las entidades comprometidas en Y el las tema, cambian ¿no? los que están escuchando. En el momento que Pero los ciudadanos dejen de estar dormidos y reaccionen... frente a un grupo de poder, grupos de poder en realidad con intereses tan particulares y con el manejo de tanto dinero que es capaz de comprar conciencias en las más altas esferas, es una lucha bastante ardua y digamos lenta. Bueno, No se pero han avanza de a gastado pocos. seguramente mucho dinero algunos para comprar votos, pero comprar la conciencia, aunque sea de 10.000, no va a ser fácil. Fíjate, en Guatemala, en Honduras, pasó, y son pueblitos más pequeños, uso con todo cariño al señor embajador, si me escucha, no es una cuestión despectiva, diría que son países más pequeños, con comunidades indígenas y con una antesala de revoluciones, de guerrilla, de narco, todo lo que tú quieras. Sin embargo, los jóvenes y los periodistas que todavía puedan quedar, lograron imponer que se consiga que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es lo que yo he planteado. Por eso cuando escucho al presidente de la República decir que será implacable, ¿no? Por primera vez lo escucho hablar algo de lavado, ¿eh? Porque acá le tienen pánico hablar de narcotráfico. Y entonces, y yo digo, pero presidente, usted tiene mi carta hace 6 meses, la segunda, ¿por qué me la ha mandado al canciller y el canciller me envía? ¿Por qué no suscribe el convenio con las Naciones Unidas para que se instale aquí la Comisión Internacional? Pero volvemos a lo mismo, porque a lo mejor también, y no hay por qué temer a decirlo, a lo mejor hay intereses particulares que comprometen severamente la función que podría estar cumpliendo esta comisión. Ahora, doctor... Milagro, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando, y en Brasil sí actuaron los jueces, y sería largo y te lo puedo explicar cuánto ha influido la comisión, que aunque no llegó a Brasil, sirvió para lo que está pasando. Es que el problema es que cuando, seguramente no creo el presidente, yo siempre tengo que respetar a quien personifica la nación, pero cuando se dan cuenta los dueños de medios, los empresarios y sobre todo algunos que dirigen los partidos políticos y los magistrados y fiscales que en Guatemala están presos, presidente, vicepresidente, miembros de la SUNAT, militares, magistrados de la Suprema, de la Corte Constitucional, están presos senadores, diputados en cantidad por corrupción, gracias a esta Comisión Internacional contra la Impunidad, dueños de medios de prensa importantes. Entonces dicen, pues Fernando Calle está loco, ni hablar, ¿no? Ya no hable más, no insista. Pero la gente tiene que darse cuenta que se burlan, pues. Yo he escuchado no solo al presidente, a muchos de los que están involucrados dicen, me da asco la corrupción. Yo digo, si les da asco, algo hay que hacer, pues. Y entonces, no podemos tener, y le digo con el cariño, Pablito Sánchez es mi amigo, todos, el fiscal y el presidente de la Suprema, pero en el caso de la Fiscalía, acá mismo señalé antes de que se salga Toledo, ¿se acuerda usted? Dije, por lo menos que pongan impedimento de salida del país. Yo soy abogado, soy profesor, sé que no debe abusarse de la detención preventiva, estamos de acuerdo, pero el impedimento de salida no agravia ni ofende. Pero lamentablemente, doctor Calle, le voy a decir algo, ahorita de varios involucrados, la reacción que toma la justicia a veces es muy lenta. He leído de varios involucrados de estas nuevas noticias que no están en el Perú. Pues. Entonces, y yo le decía a Pablo con cariño un día públicamente, no vaya a ser, y se presentó, no vaya a ser que cuando la Fiscalía presente la denuncia y pida encima detención, su denunciado no está, y entonces ¿para qué van a romper la puerta van con combos, destrozan la casa, como se quejó Toledo, se agarraron su whisky, se agarraron todo? Eso es lo que más le dolió, creo. Si el hombre no está, y yo digo, sabían que no iba a estar. Entonces, de aquí aprovecho ahora, porque hay una ola nuevamente, y el Perú, los peruanos somos muy originales, lo que pasa mañana ya nos olvidamos.
yo le rogaría, aprovecho Milagros, que me ayude la población a exigir al Ministerio Público que por lo menos pida masivamente, y eso no afecta porque es un país en crisis de corrupción, el impedimento de salida de país de las personas que tienen ellos en proceso de investigación. Bueno, esto prácticamente estaría suscitando el impedimento para Keiko Fujimori y para Marrito, ahora que van a estar justamente sometidos a este ahora proceso. a mí me llama indudablemente que el único que sabe qué cosa hay es el fiscal, ¿no? El que está investigando, porque ya hablar de crimen organizado, estamos hablando de palabras mayores. Primero, que estás hablando de más de 3 personas. Segundo, que estás hablando de una intencionalidad que perdura en el tiempo. O sea, una organización que tiene tiempo y que quiere mantenerse en el tiempo. Tercero, que aquí viene una cosa que te vas a matar de risa. Pues no sé cómo va a ser el fiscal con lo que acabo de leer, porque uno de los delitos que quiere investigar es lavado de activos. Exactamente. Pero ya lo archivó la otra fiscal. Ese es lo raro, pues, o sea, las incongruencias. Entonces, ¿cómo nos están entreteniendo? No sé, se están burlando de nosotros porque la fiscalía, no es porque se trate de la señora Fujimori, hablamos en general, ¿no? Ahora, que tampoco se abuse, porque para los que ya están en prisión, que tampoco se abuse en tanto, espero yo, que el pleno casatorio que van a tener la Corte Suprema, creo el 2 de octubre, aclare esta situación, pero que tampoco se abuse porque esa sentencia no es así porque sí, habla de ciertos delitos débiles que hayan originado, pero todos estos delitos de corrupción que se están conociendo son graves, no calzarían necesariamente en esa sentencia si un juez quiere luchar contra la corrupción. Y entonces ahí, ¿qué está pasando? Ahora, ¿dónde está el Consejo Nacional de la Magistratura? Doctor Calle, ¿no? el hecho de que ahora se investigue el proceso bajo el lema de crimen organizado, como usted dice, con todas las implicancias que amerita este término, serio, es ¿no? algo serio, en Sí, fin. claro. Habla también de un tema de financiamientos oscuros, de receptabilidad de un dinero ilegal, pero esto también envirtúa lo que todavía no se esclarece y que en algunos de los casos la propia señora Keiko no ha contribuido a aclarar, que es el tema, por ejemplo, del origen de los cócteles. Son el montos tema, pequeños, ¿no? Lo que se dice, bueno, yo me en digo un lo cóctel que se dice. que tengan la suerte de recaudar 2 millones de soles, para mí no es tan pequeño, Bueno, porque pero con un es que cóctel yo así... creo que hay otros dineros. Aparte, otros ¿Sabe por qué indicios, le ¿no? digo? No seamos tan... yo le digo una cosa, a ver, ¿cuántas personas en Lima, que hay 10 millones, si usted tiene un grupo, y no estoy defendiendo, en general porque lo he visto, porque también yo he colaborado Bueno, para la que Navidad, recauden en un solo para la cóctel 2 Navidad del millones. Niño del Pueblo, no sé cuántas personas y cuánto el ticket, ¿no? Porque si usted dice, vamos a hacer una donación, 1.000 soles, digamos, ¿no? Por persona, para un cóctel, ¿no? Porque en realidad es prácticamente una donación en la que te encuentras con el Pero candidato. si no hay nada que temer en todo caso, ¿por qué hay tanta, digamos, escarbio? Eso lo han explicado, ¿no? Ellos dicen que está declarado todo, pero entonces no habría pedido para que se siga investigando. Ahora algo. Eso es También esto pero es a acá raíz... tiene que haber cosas más grandes. Yo creo ¿no? que también el tema va por lo que ella misma declaró a propósito de los que eran sus ingresos personales como normal, pareja ¿no? conyugal. Porque el partido le da una cuota. No, aparte del tema de lo que fue la herencia, en fin, una serie de datos que en proporción a la hora que supongo han ido sumando los montos ha determinado que no hay coherencia frente a los montos que se denuncian. Pero Milagros, yo creo que a ella, como política, ¿no? Y que ha estado cerca a la presidencia y que han perdido las 2 veces por sus propios errores, ¿no? Y además uno no es nadie para juzgarlos, puede haber voluntad de derrota, ¿no? Porque con lo que tú acabamos comentando, ¿quiénes eligen al Contralor? ¿Quiénes eligen al Defensor del Pueblo? ¿Quiénes eligen al miembro del Banco de Reserva? ¿Quiénes tienen el control político sobre el Consejo Nacional de la Magistratura? En estos momentos es el Parlamento, es decir, la mayoría. Tú decías antes en el privado, ¿y dónde está el defensor? Pero ellos los han elegido, pues. Bueno, pero si es así, la mayoría parlamentaria de Fujimori. A eso voy, en eso tendrán que dar cuenta, y yo digo, tienen voluntad de derrota porque progresivamente el pueblo no es tan bruto, pero en este caso exclusivamente judicial que me estás hablando, yo quiero agregar algo, poner en alerta, que no nos distraigan también,
porque yo creo que a la señora Fujimori, y eso debería exigir su mayoría parlamentaria, es la que más le conviene que se haga una investigación profunda y rápido. Alguna vez planteé, así como hay la flagrancia, hay los juicios sumarios, entonces debería declararse en emergencia esto, y el Ministerio Público deberían, en forma que creo que están ya ad hoc, apresurar todo, porque también no se juegue con las honras de las personas, decía yo, cuando son personalidades, que se aclare de una vez, y quien tiene que ir a la cárcel que vaya preventivamente. Pero para que se aclare justamente tiene que haber una decisión y una iniciativa de parte de los propios implicados, porque si quiero aclarar algo tengo que ser transparente en entregar. Bueno, peor, si no quieren agravan su situación. Porque por un lado puedo pedir que se aclare todo, quiero que se me investigue, como Alan García, pero por otro lado no concurro, si concurro digo entre presento líneas, recursos, ¿no? Lo que tengo que decir o los bueno, recursos. Pero el Ministerio Público tiene todos los mecanismos. Fíjense usted la importancia del Ministerio Público, es el titular de la lucha contra el crimen. En la Constitución del 79 era además el defensor del pueblo. O sea, la del 93 desmembra el Ministerio Público y usted ve y le pasa muchas facultades. Entonces, ahí no hay necesidad ni de procurador anticorrupción si tiene usted una fiscalía que de verdad quiere combatir esto. Por eso ahora que hablan de reforma, Senado, yo creo que lo que deben poner ahí en el paquete es que el fiscal de la Nación sea elegido por el pueblo. Se acabó el tema. Para que no estén haciendo que salen de carrera y que entre 5, ¿no? Y que tienes que pasar. No, alguien que tenga la responsabilidad y que tenga la voluntad. Este es un problema de amor al país. Ahora, usted mencionaba que era importante que este proceso sea sumario, rápido. Bueno, porque no puede jugar con la honra tanto el Pero sin embargo se habla de 36 años, ¿no? meses, se habla de que el fiscal a cargo va a investigar 36 meses. Tanto tiempo, estamos hablando prácticamente de 3 años. Esos son los plazos que se dan, pero ahí viene la invocación. Por Dios, si vienen investigando años, estamos como Ecoteva, 4 años, para que el fiscal cuando ya se fue del país, es una presunción esta que la recojo de lo que siente el pueblo, ¿no? Lo dejaron salir y ahora sale, no se olvide que una vez en detención, incluso la detención preventiva de 18 meses se puede ampliar a 36, se puede ampliar a 32. Como podría pasar con Martín Belaúnde, por ejemplo, que está a punto de salir. Yo no entiendo por qué dicen que va a salir, ¿no? Yo creo que es una premisa importante. Están esperando que venga el proceso de Bolivia para aunar el otro peñón. No hay necesidad, como es un proceso complejo, el juez lo que tiene que sustentar es en un cuarto de página las razones, y lo que sí tiene que hacerlo, cuidado, tiene que hacerlo antes de que vence el plazo. Este es un caso similar al caso de Antauro Humala, en el cual yo participé como miembro del Tribunal Constitucional y me honro en serlo, y en su momento votaron todos conmigo que era favorable a él. Pero el error de él también era de que no hizo valer, porque la ley dice, en el caso de él, por eso yo pienso que el error de ellos fue, en vez de tanta publicidad, al vencerse a las 12 de la noche, exigir que salga, porque el juez todavía dio después, por eso después de 72 horas amplió a 72 meses o a 36 meses. Entonces, en esto cuidado con los controles. Cuando usted menciona, es inconveniente que si quiere lo puede hacer un mes antes, ¿no? El juez ya ampliar la medida. Pero entonces, doctor Calle, usted como conocido hombre de ley y ya una persona experta en todo esto, ¿qué le está pasando a los fiscales? Porque ya no es la primera vez, o es una conducta errada, no están siendo lo suficientemente probos, le queda muy grande el cargo, bueno, o la saben. No sé, o la saben y de verdad que actúan ya ahora son inalcanzables, ¿no? Ayer a uno le decían maestro, yo lo llamo ahora porque quería tocar este tema por mi colaboración con El País, inubicables, 10 secretarias, no está, no puede, entonces ya, no sé, pues son una cosa, y yo no sé, cuanto más importante uno contesta, ¿no? Más, y lo que le puedo decir es de que deja mucho que desear. Yo quiero hablar aquí a los fiscales jóvenes, cuidado, porque el pueblo puede entrar en ira. Y en este momento el Poder Judicial ha sido no solamente inteligente, sino que está diciendo lo que es. Si usted escucha a Duberlí, dice cada rato, y hasta por comunicado, nosotros no podemos hacer nada que no nos pide el Ministerio Público. Claro, ese es el sistema.
Entonces, la reacción contra el ministerio, este es un momento en que el Ministerio Público puede recuperar, porque no la tiene, ha perdido mucho, recuperar una posición y darle confianza al país en el sistema, como también puede pasar a ser proscrito en la conciencia del pueblo. ¿Eh? Ahora, doctor Calle, justo a ese tema quería llegar, porque tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público son autónomos en sus decisiones. Sí, claro. Pero llegado a esta situación de cisma, porque prácticamente lo que se nota en muchos de los casos es un cisma, es un divorcio, ¿no? No hay una labor de coordinación, un trabajo multisectorial entre ambos lados. ¿Qué autoridad es la más competente para alinearlos? Porque de lo contrario vamos a estar conociendo de estos casos por años y las cosas no van a cambiar, no se va a revertir nada. Es muy simple, ¿no? Cuando se acusan, sí, pues es lamentable ver qué pensará el país, que el Ministerio Público le echa la culpa. ¿Qué pensará el país? El país no cree con ellos. De ya favorecer no a nada Toledo, que ver con el otro dice, no, tú lo has favorecido, entonces ya deja la idea que uno de los dos es que ha recibido y que ha favorecido. Alguien está ganando plata con esto. Claro, alguien está negociando con esto. ¿Y dónde está, pues, los procuradores anticorrupción? Ahí pueden denunciar a los mismos jueces y fiscales. ¿Dónde está cuando ya se trata de los supremos e incluso el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Y dónde está el defensor del pueblo que tiene que velar por la moral, no? ¿Y dónde está, en todo caso, si todo eso está muerto, el Congreso, donde están las mentes lúcidas, se supone, morales de la República? Usted lo ha dicho, se supone. Bueno, es el sentimiento del voto, cuando también ahí tiene la culpa el elector. Entonces, pero es el Congreso, está perdiendo. El Congreso no se está dando cuenta del enorme sentimiento de rechazo nacional que está teniendo, porque ya se ha dado cuenta. La elección del Contralor, la elección del etcétera, etcétera, el pueblo está en contra y se ha dado cuenta de que han votado y han elegido contra la calidad y el sentimiento nacional. Y en este tema el control político, ellos pueden controlar al fiscal de la Nación, al presidente de la Suprema, que le corresponde al Consejo, estoy de acuerdo. Ellos pueden controlar al Consejo Nacional de la Magistratura, mi querida Milagros, de inmediato. Pueden ellos actuar, ¿no? Y entonces ellos pueden pedir, por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones todas las tachas que han existido contra quienes están en el Consejo. Y entonces evaluar, ¿no? Y ahí no cabe el pretexto de decir no tengo condena. Sí, claro, pero eso sería un trabajo bastante minucioso porque tendríamos que catalogar y evaluar. Es bien fácil, porque usted saca las tachas y llama a quien tachó. La percepción que tiene la gente es que, por ejemplo, Alan García y Keiko Fujimori están libres de polo y paja y se matan de la risa de cuanta denuncia hay, claro, porque tienen comprometida al Poder Judicial y a los órganos de control. Entonces usted me da la razón, pues Milagro. Y si eso dice cuando está en campaña el que está en el gobierno o el que está en la oposición, qué mejor que exigir el pueblo en calles, plazas, radios y todos, y el propio Alan le convendría, porque si a mí me dicen tú tienes el control de los jueces, yo digo, ¿y yo controlo a las Naciones Unidas? No, ¿no es cierto? Ya no creo que sería el poderoso del mundo. Entonces, que venga pues las Naciones Unidas, que se instale como en Guatemala. ¿Cuál es el pánico? ¿Cuál es el temor? Ahora, si nosotros comenzamos a gritarlo eso en las calles, en las plazas, yo le decía, que no sé, pensé que ha habido una gran marcha ayer, parece que se han reducido los Fujimori, ha reducido su caudal, pero cualquier marcha de los profesores o protestas debe exigirse la Comisión Internacional contra la Impunidad. La policía, yo entiendo, reclama su homologación. A ver, ¿saben lo que ha pasado en nuestro país hace 40 años, que no sucedía? Es que todos pedimos lo que me toca a mí nomás. Y no me interesa el país, ¿no? Yo quiero la homologación, yo quiero esto, y el país es una está práctica destrozando, clásica, ¿no? mala, pero clásica, hay que pensar en que hay un tema mayor. Ahora, ¿por qué esto? Porque serviría a lo mejor, en Brasil dio resultado, serviría para que aunque no venga la comisión, la Fiscalía y el Poder Judicial actúen con inmediatez, igual que la policía. Porque entonces van a ver el espejo, allá están presos los jueces, tanto mejor aquí, inmediatamente como hizo el Brasil, los metemos presos nosotros y nosotros tenemos las pruebas. ¿Usted cree, Milagros, y los oyentes creen, que la policía, el Ministerio Público, estamos hablando de 40 años de podredumbre, para no hablar más allá, no tienen pruebas de mucha gente? Por supuesto entonces, que sí. No tendrían por qué demorar, pero claro, cuando tú le pones encima, ahora, viene un organismo que te mete preso a ti, ya tienen que escoger. En el caso puntual de Keiko Fujimori y Mark Vito, que ahora están catalogados como ser Mark es el que tiene crimen organizado, su esposo. Dijo que tenía ¿cuál va a ser la repercusión en la situación legal de ellos? Bueno, eso la Fiscalía debe tener. ¿En algún momento se podría pedir prisión preventiva? Bueno, lo primero que sí yo creo, y en general,
En general, vuelvo a repetir. No es un causal para catalogar esto como un abuso de poder o que es una injusticia. Debe pedirse impedimento de salida del país. Yo sí creo en general, porque tenemos, cuando usted escucha al fiscal de la Nación o escucha, creo, a organismos como la Comisión PARI, ¿no? Que ya fue. Pero me extrañaría que mencione al defensor del pueblo, porque parece que es autista el defensor del pueblo, ¿no? Sí, pero hay que preguntarle, a lo mejor a los fujimoristas les hace caso porque lo han elegido, ¿no? Lo han llevado. Entonces, en esos casos incluso se puede retirar la confianza. El Congreso es con 2/3 retira la confianza a magistrados, todo. Y no es, vuelvo a repetir, no hace daño vacar un presidente, disolver un Congreso, retirar a los magistrados de del Consejo Nacional, del Tribunal. No es cuando la obligación te exige y el pueblo te ha dado una mayoría para que controle eso. No te ha dado para que te repartas el Congreso, sino por hacer un balance, un check and balance, como se decía en Inglaterra del poder, ya que tanto han hablado de eso, para que justamente controle todos estos horarios y lo que tenga que destituir, destituya, y no nos preocupemos porque eso no genera crisis. Más crisis, ¿sabes qué nos genera? Que se sepa que aquí no se sanciona a nadie. Claro. Eso ahora, sí es crisis. Todo esto que usted nos menciona suena bonito y parece una utopía, ¿no? Porque el Congreso que tenemos actualmente, lamentablemente hay que decirlo. Sí, pero el pueblo lo puede exigir. Pues. Exactamente, pero en el Congreso que tenemos, pues, son más papistas que el Papa. El pueblo lo Todo el hizo mundo en Ecuador. se baja las vestiduras cuando le toca a su bancada, ¿no? El pueblo sí, pues, porque mire usted, yo he puesto en Twitter, yo le ruego que sigan @Fernando Calle_H, ¿no? Y conocen mi Facebook también. Mire, yo lo decía anteayer en un medio de prensa que me tuvo la gentileza de entrevistarme, porque parece que a veces tuvieran miedo cuando hablo de la Comisión Internacional. Yo le decía algo, mire, si usted revisa, el presidente que está en la cárcel y la señora se declararon perseguidos políticos. El señor Toledo dice es persecución política. Exacto. Ahora, o sea que todos los que están investigados por alto grado de corrupción, todos son perseguidos políticos. Si eso es verdad, ¿cómo podemos admitir eso? Si eso es verdad, entonces esto es un simulacro de Estado democrático, porque perseguidos políticos no hay en democracia. Entonces no habría parlamento, no habría... Esto es una burla. Claro. Y eso tiene que entenderlo el pueblo. ¿Y por qué no salen a aclarar? Necesitamos autoridad moral de quien gobierna y de sus autoridades. Necesitamos que las autoridades que están a cargo de eso se fajen los pantalones. Pues lamentablemente todavía no se ve el caso. Pero entonces el pueblo tiene que exigir. En Ecuador el pueblo cambió muchas cosas, en Bolivia lo menos. Bueno, aunque los bolivianos decían cuando hay 5 en una esquina hay que meterlos presos porque no vayan a hacer una revolución, ¿no? Entonces, yo creo que esta es cuestión de pensar. ¿Sabe qué? Milagros, a los oyentes, piensen en sus hijos. ¿Por qué? Futuro, sí, no, es que el futuro es inmediato. Esta crisis, fíjese usted, nos han dicho que obviamente confiamos en los minerales porque vivimos de las materias primas, nunca hemos cambiado, que sube el cobre, etcétera, etcétera. Pero el tema de la corrupción y el narcotráfico que ha penetrado nos va a orientar todo tipo de inversión. Y cuídense los inversionistas sanos, los empresarios sanos del Perú, que este es otro tipo de violencia, no es una violencia común. Y entonces no vaya a haber avanzado demasiado, después van a estar llorando, ¿no? Esto hay que pararlo ya. Hay que pararlo ya. Y el pueblo, porque cuando hablo de la juventud, cuando hablan de que va a venir una bonanza económica, ya han salido los economistas reales sin decir que no, que esto se va a agravar. Entonces, a nosotros nos ha costado 20 años salir. Que empezar a hacer que tu hijo o los míos conozcan el burger y conozcan algo de tranquilidad. Cuidado, que esto se puede perder. Y a quien le va a tocar es a esta nueva generación. O sea, sufrir esto le va a costar a los chicos que tienen 15 años, 17 años. Yo le pido a los muchachos, defiendan su futuro. Si no quieren defenderlo los viejos, defiendan su futuro. Y la única forma es imponiéndonos contra la podredumbre. Y para eso tienen hasta el Internet. Si los medios de prensa, que algunos periodistas laureados han figurado en la lista de Odebrecht, lo que sea, si estos no quieren, pues el Internet puede convocarse millones, los jóvenes pueden salvar el país, pero quienes tienen la obligación es el sistema judicial. No se olvide que en esta misma tribuna he sostenido que la corrupción ya no está en manos de los políticos. La generan, pero la solución para combatirla está en el sistema judicial. Correcto. Ellos tienen en sus manos lo que usted me ha invitado, me habla de
de la señora Fujimori. Ya, pues yo les pido más seriedad. Aquí nadie es perseguido político, pero lo que sí deben más bien insistir en aclarar totalmente esto, y eso sí puede exigirse, que los procesos sean más rápidos, más veloces. Bueno, ciertamente, como ustedes Porque si no hay queda en pruebas, manos de las nuevas generaciones, en manos de los medios de comunicación, que sí estamos comprometidos con poder decir las cosas como son. Y bueno, nos espera seguir en esta lucha. Digamos, titánica, pues, pero parte de la lucha. señor presidente, conteste mi carta, ¿no? O acceda a conversar y ver qué salida se le da. ¿Dónde está? ¿Se acuerda? Porque acá todo es recuerdos como si fuese ayer, ¿no? En recuerdos de Pacaraí. ¿Se acuerda que crearon una comisión anticorrupción? Crean comisiones para investigar comisiones. De eso estamos pero cargados. Doctor Cayem, como siempre, muchas gracias por estar aquí en el reportaje. No, yo le agradezco. Cuidemos que el pueblo puede entrar en ira, insisto, y ya no se van a poder burlar. Y cuando un pueblo entra en ira, en medios cadáveres las que consecuencias somos, pueden ser funestas. los cadáveres se convierten en zombies, porque parecemos muertos, ¿no? Ahora están de moda los zombies, hay que tener cuidado. El cementerio, oiga, ¿por qué el pueblo no? Usted puede hacer lo que quiera con los muertos. Y eso es lo que está sucediendo. Mire, ya más burlas no puede haber. Exacto. Por eso yo le pido al Ministerio Público que haga que su institución se levante. Ojalá que lo escuchen, doctor. Nos aunamos a ese pedido. Muchísimas gracias a como ustedes siempre. por la invitación. 8:05, pausa.